Bueno, ¿cómo fueron estas primeras horas de lunes? Imagino, no sé, reuniones, llamadas, mensajes. Sí, mensaje mucho de buena felicitación, mucha alegría dentro de lo que es la militancia, la gente que fiscalizó ayer y que bueno, lamentablemente no pude ver porque llegué tarde al búnker y ellos también tenían que trabajar hoy temprano y se habían ido, así que nada, mucho mensaje, también mucha respuesta a ustedes, a sus colegas, así que Ujú. en eso se ha pasado la mañana y obviamente también un poco de charla política, ya estoy en el consejo de temprano, así que un poco también, es más, me queda acá, tengo todavía una pila de expedientes para firmar de la última sesión, así que estamos en eso. Bien, preguntarte primero por lo que pasó en Bahía Blanca, que también ya es un caso, digo, de que sorprende incluso un poco, o por lo menos a nosotros. Quería preguntarte primero eso, si te sorprendieron los números que fueron aún mejores para ustedes desde las últimas elecciones de provincia hasta acá, y a qué se lo atribuís. En la primera pregunta sí, me sorprendieron, yo esperaba por ahí una diferencia en la votación más similar a lo que pasó en septiembre, tal vez con un punto más, un punto menos para las fuerzas predominantes, pero no lo que sucedió ayer. ¿Qué se lo atribuyo? Creo que bueno, hubo una fuerte campaña a nivel nacional donde el votante bahiense se sintió identificado, donde hubo más gente que concurrió a votar a pedido bueno, también de nivel nacional como también de nosotros a nivel local y regional. Creo que hemos ido construyendo un fuerte trabajo de equipo de la Libertad Avanza a nivel local, con Oscar Lieberman encabezando este proceso, pero con mucha gente trabajando detrás. No olvidemos que la boleta local y regional en septiembre fue una de las pocas que a nivel país hizo confluir Ujú. en sus postulantes a todas las facciones que representan a la Alianza de la Libertad Avanza, como gente del PRO, la gente de las fuerzas del cielo, la gente del burrichismo, nosotros propios desde el mileísmo más puro, por así decirlo. Entonces creo que hubo un fuerte trabajo desde lo local y obviamente la representatividad a nivel nacional, en la boleta encabezada por Diego Santilli creo que también tiene un mérito, así que creo que han sido muchas las causas que han generado este resultado a nivel local que como te decía, sí a priori me sorprendió. Mauro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué lectura haces de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde había una diferencia de 14 puntos en comparación a las legislativas y bueno, vimos ayer los resultados. ¿Qué ves o qué lectura haces? Sí, la verdad es como te decía recién con respecto a Bahía, la sorpresa también ahí en provincia, el resultado fue mayor. La lectura que hago bien de lo electoral, creo que hubo nada, un trabajo distinto del resto de las fuerzas comparado con respecto a lo que fue septiembre, especialmente no tan focalizado en elecciones locales y regionales, y no hubo un trabajo tal vez tan de territorio del resto de las fuerzas que obtuvieron mayores porcentajes de votación en septiembre y tal vez sí lo hubo por nuestra parte desde nivel nacional. Se firmó el acuerdo con Estados Unidos, creo que una estabilidad macroeconómica fuerte después de perder una elección como pasó en septiembre, donde el votante vio que la Libertad Avanza seguía con su plan, seguía apostando a una Argentina mejor a largo plazo y creo que eso se vio y obviamente tampoco le resto mérito, como decía anteriormente, a la boleta de Diego Santilli en la provincia. Me pareció un muy buen candidato y el trabajo en cada una de las ciudades para construir en los 135 municipios de la provincia un triunfo de la libertad. O sea, obviamente, como decía, son muchas las causas ahí también y la sorpresa fue aún mayor porque nosotros esperábamos como muy positivo una diferencia de 4 o 5 puntos en la provincia. Se hablaba de eso, de que se estaba achicando, pero bueno, terminar ganando con el escrutinio final creo que fue una sorpresa muy grande. Claro. ¿Coincidís con esto que nosotros estábamos hablando hace un rato de mucha gente que por ahí escuchamos en estas últimas horas, de que se vuelva a poner en carpeta esta famosa frase de la gente vota con el bolsillo? Y de que más allá de que por ahí hay mucha gente que, como se dice hoy, están haciendo mucho esfuerzo para llegar a fin de mes, también hubo mucho esta campaña de lo que podía llegar a pasar en el día posterior. De hecho, hoy mucha gente se levantó ya fijándose a ver qué pasaba con el dólar, en qué estaba, porque creo que la campaña hubo mucho de esto. No sé, ¿qué lectura haces o qué visión tenés respecto a esto? Sí, yo creo que obviamente no solo con el bolsillo, sino que el votante observa siempre obviamente su realidad, su día a día, qué viene pasando en los últimos meses y por eso toma la decisión de acompañar
un proceso que se viene dando o no, o castigarlo o no votar, y creo que todo tiene que ver, pero creo que dos cuestiones. Con respecto a lo que iba a hacer el día lunes, creo que fue el gobierno que más precauciones tomó con respecto a la estabilidad económica de su plan, en lo que fue el acuerdo con Estados Unidos y demás, como para tener controlada y estabilizada cualquier tipo de ataque de corto plazo del plan económico y del plan de estabilización que está en su segunda etapa. Con respecto a lo que tiene que ver en la votación, como bien decías, yo creo que hay sectores que se han visto que han mejorado su situación de bienestar en el último tiempo, especialmente los más vulnerables con el aumento por encima de la inflación de los atributos sociales y de la caída en la inflación, y por eso vemos la caída en la pobreza que reflejó el INDEC y universidades nacionales, y también aquellos trabajadores y ramas ligadas a las inversiones más dinámicas de hoy por hoy del sistema económico, que tienen que ver con la exportación, agroalimentos, todo lo que tiene que ver con energía. Y creo que, no sé si por primera vez, pero sí creo que es muy valorable, muy loable el esfuerzo en el voto de acompañamiento a la Libertad Avanza por parte de aquellas personas que tal vez no vieron todavía esos frutos del plan económico, están igual o hasta un poco peor que en 2023, pero siguen apostando a esta idea y a los futuros resultados que vendrán si nos mantenemos por este camino. Así que ayer lo decía también mientras hablaba en el local con nuestros militantes, con nuestros fiscales, que creo que ese es a quien más tenemos que agradecer, porque piensa por ahí más en un argentino futuro que en el corto plazo, que como decías vos, en su bolsillo, y eso es lo que nos terminó siendo ganar las elecciones. Y ahí en comparación con otras fuerzas políticas, creo que la Libertad Avanza marcó una diferencia, marcó un plus, un agregado, que fue continuar una política o un desarrollo de país o una planificación en contra de fuerzas políticas que no han propuesto un cambio o medidas de cambio, ideas de cambio, y simplemente proponían frenar o trabar o complejizar la política de gobierno nacional. Entonces creo que ese plus de la propuesta, de la idea de un país que sabe hacia dónde va, creo que también caló en aquellas personas que por más que voten con el bolsillo, pensaron a futuro. ¿Has hablado con alguien de Unión por la Patria, del municipio, del oficialismo local? Hace muy poquito, mira, hace unos minutos estuve charlando, Álvaro Díaz, que es el presidente de la bancada de Fuerza Patria, acá en el Consejo. Charlamos, obviamente me felicitó muy bien, nos saludamos cordialmente, tenemos una buena relación, así que charlamos un poquito de eso, de cómo fue el día de ayer, y obviamente él lo sabe, y a través de él el intendente y todo el ejecutivo, como lo hemos hecho desde el principio. Nosotros estamos obviamente para defender los ideales de los votantes de la Libertad Avanza, de lo que nosotros entendemos como proyecto de ciudad, pero siempre para acompañar y para gestionar por y para Bahía Blanca, así que siempre dispuesto ante cualquier llamado, cualquier consulta o cualquier invitación a colaborar en toda propuesta, todo proyecto, cosa que tenga que venir al Consejo o no. Estamos a disposición siempre del Ejecutivo, porque entendemos que es la forma de construir una mejor ciudad para todos los bahienses. Respecto a Bahía, el tema de la inundación, no sé, seguramente los has visto como todos nosotros. Cuando fueron las elecciones provinciales, mucha gente que no vive en Bahía estaba sorprendida, viéndolo de afuera, ¿no? Por supuesto, porque por ahí, con algunos dichos del presidente o con algunas acciones incluso, a mucha gente le sorprendió de que gane por tanta diferencia en la sexta sección la Libertad Avanza. Ahora que ese resultado se amplía, ¿qué lecturas? Porque, a ver, pensar que la inundación no influyó en las elecciones me parece que es una lectura errónea, por lo menos de mi parte. En algún punto sí influyen. Para bien o para mal, ¿no? Depende para qué, con quién hables. ¿Por qué crees que caló tanto esa inundación? ¿Fue por el accionar o el no accionar del peronismo? ¿Dónde encontrás dónde ves que encontraron con la Libertad Avanza la beta para aprovechar esa situación? ¿Se entiende? Desde lo político, digo. Sí, yo lo que tengo es una lectura a priori distinta. Primeramente, se ha pegado, pero no una lectura distinta, decime a vos, sino que coincido muchas cosas, de que la inundación tuvo que ver, que obviamente hubo cuestiones que el gobierno nacional tiene que mejorar y que se tienen que corregir, pero la realidad es que, se habló de tema subsidios por el faltante de pago, pero no se habló de que de 38.000 se pagaron más de 35.000, se habló del tema puentes, pero no se tuvo en cuenta la respuesta, o no se tuvo tan en cuenta la respuesta del Ministerio de Defensa en lo que tiene que ver con una ley nacional que
que promueve el cobro del mantenimiento de los puentes y que si Bahía no pagaba, los puentes van a seguir estando, que fue una cuestión de emergencia y no, tal vez eso hizo no valorar o pareció que no se valoraba el esfuerzo de las Fuerzas Armadas, que fueron los que salieron desde el minuto cero a ayudar a todos los bahienses, en conjunto obviamente con muchas otras fuerzas hasta civiles. Entonces, creo primeramente eso. Segundo, que tiene que haber una lectura un tanto más amplia. Creo que la agenda del vecino, la agenda de la gente no siempre es lo que vemos en los medios, lo que vemos en las redes o lo que opinan un par de referentes políticos. La gente en el día a día en la calle sabe por ahí lo que quiere, sabe escuchar las propuestas verdaderas, sabe entender el rumbo del país desde que está Javier Milei en el gobierno y apoya eso y tal vez es un tanto, hasta propiamente lo digo desde nuestro espacio y todos los espacios políticos, y como hablando por parte de la política, no solamente por una cuestión partidaria, a veces somos un poco soberbios o nos incluimos o nos inmiscuimos demasiado en el microclima y eso hace que no tengamos la lectura que hace la sociedad a nivel general, que es lo que después se expresa en las urnas. Probablemente hayan ido a votar gente que no comenta en las redes, gente que no likea o no sigue perfiles o redes políticas, gente que no escucha tal vez hasta los medios locales, sino que se rige por medios nacionales o que directamente no le interesa mucho la política y vota por su día a día y cree conveniente la política del gobierno nacional. Entonces creo que es un desafío para todos nosotros escuchar la agenda de la gente, de los barrios y demás, y no inmiscuirnos tanto en lo que nos parece que debería decir la gente o pensar la gente o hablar nosotros por lo que piensa la gente, y sí escuchar un poco más en cuanto a las quejas, reclamos y lo que fue beneficioso para Bahía desde el gobierno nacional. Mauro, la última de mi parte, sos economista también. ¿Qué análisis haces de este lunes? La caída del dólar, la suba de acciones. Nada, la verdad que era de esperar. Yo sabía que si el resultado era de esta manera, las acciones argentinas iban a subir, especialmente de nuestras principales empresas. No pegaba los picos del 35%, pero sí se entendía que iban a crecer. Lo del dólar tiene que ver con esto, es básicamente la confianza. Las carteras cuando entran en desconfianza se dolarizan de inversiones, y cuando la confianza aumenta vuelven a los activos que tienen más dinamismo y salen de una reserva de valor como es el dólar, y eso hace que caiga la demanda y baje el precio. La oferta sigue siendo la misma, eso nos da una fortaleza para mantener el plan de estabilización macroeconómica, que tiene que tener un valor de la moneda extranjera estable y predecible, y empezar a trabajar ya en lo que es el tema tasas, el tema de crédito, el desarrollo de créditos para las clases, especialmente para la clase media, para la inversión en lo que tiene que ver con viviendas y demás, para movilizar diferentes sectores de la economía. Así que lo veo como totalmente positivo. Si se llevaba al otro escenario electoral, entendía que esta cuestión se iba a dar igual, porque la estabilidad del plan es bastante fuerte, pero tal vez iba a trabar, iba a haber algunos días más, unas semanas más de ruido en la macroeconomía hasta que las cosas se estabilicen. Por suerte, el resultado fue positivo para el gobierno nacional y espero que se traduzca rápidamente en efectos positivos sobre, como decía recién, el mercado de crédito, las inversiones, las posibilidades de las clases medias de acceder al crédito y seguir trabajando en empresas que brinden trabajo en blanco estable para mejorar las condiciones, especialmente de seguridad previsional y de todo lo que tiene que ver con los beneficios que trae el trabajo formal. Bien, y para ir cerrando, Mauro, y te agradecemos igual por estos minutos, porque también es valioso el testimonio. Preguntarte por el Consejo Liberante puntualmente, que bueno, de acá a fin de año también entiendo que se van a mover algunas cuestiones. Hay muchas bancas que se dejan, que cambian, mayorías que dejan de serlo. Entonces, preguntarte cómo ves de acá a fin de año, cómo va a ser el cierre de año, y puntualmente preguntarte por el presupuesto, si tenés alguna novedad, si se va a firmar antes de, o a intentar aprobar antes de fin de año. Bien, con respecto a la primera parte de la pregunta, creo que, como bien decías, es un periodo de transición. La verdad que tengo que destacar la responsabilidad de los concejales salientes. El jueves pasado en la sesión tuvimos una sesión bastante dinámica, hubo un buen trabajo en la labor legislativa, hubo muchos proyectos que se aprobaron, ordenanzas que se siguen presentando, teniendo en cuenta que hay concejales que probablemente la presenten y no estén hasta para defender o seguir el proceso de seguimiento de esa ordenanza porque termina su concejalía y siguen trabajando
como si fuese el primer día o como si fuese cualquier semana del último año, así que contento por eso, porque bueno, obviamente habla mejor del cuerpo que de mi persona, pero hoy me toca como presidente ser representante del legislativo, así que contento por el dinamismo que se sigue dando y la fuerza de trabajo y cómo se discuten los diferentes temas que también se seguirán dando en las próximas sesiones. Con respecto a lo que tiene que ver con presupuesto, fiscal impositiva y demás, no ha entrado al Consejo el proyecto, no se ha recibido aún, así que cuando el Ejecutivo lo decida, creo que quedan unos pocos días más y después ver una prórroga, lo recibiremos y obviamente es un tema que particularmente me gusta mucho, porque tiene, como bien decían recién, yo soy economista, me gusta mucho lo que tiene con números, creo que Bahía necesita una profunda modificación en todo lo que tiene que ver con lo fiscal impositivo y un presupuesto ajustado a las necesidades de los bahienses, así que estaremos buscando eso, estaremos trabajando en eso, viendo qué cosas apoyar y qué cosas criticar y viendo si en una balanza a ver si eso hace que acompañemos lo propuesto por el Ejecutivo o que no lo hagamos o que se dé una discusión arriba de la mesa de qué es lo mejor para los bahienses, representando cada uno a sus votantes y llevando adelante el mejor proyecto para que 2026 sea un año donde Bahía crezca, donde florezcan las inversiones, donde se mejore la infraestructura y los servicios a los vecinos que por ello pagan.